difícil que es levantarme con la imagen de un ser querido que ya no existe. Los asesinos ahora se presentan como víctimas y con una sonrisa se quieren reconciliar. Pero no podemos enterrar nuestro pasado por mucho que este duela. Porque cuando olvidamos, entonces la historia vuelve a repetirse. Ellos eran el poder y solo fue represión, masacres y dolor. Y si permitimos que regresen, es porque no aprendimos nada. Mi nombre es Ismenia Suárez. Mi hermano fue asesinado el 27 de febrero de 1989. No permitas que vuelvan. El pueblo Tarek William Saab aseguró que las retenciones de las cuales ha sido objeto en los aeropuertos de México y Panamá responden a invenciones sin asidero legal por parte de Interpol USA. En este sentido, adelantó que ejercerá acciones legales contra el gobierno de los Estados Unidos. Veamos parte de sus declaraciones. Que estamos hablando, ¿verdad?, de excusas totalmente al margen de la ley que está usando Interpol USA para retener en aeropuertos internacionales a un ciudadano que, como en efecto voy a mostrar acá, no tiene ningún tipo de búsqueda en ningún lugar del planeta en razón de ningún tipo de alerta. Como ustedes pueden ver, negativo, documentación de baja identidad, negativo, es decir, no hay búsquedas relacionadas con mi persona en ningún lugar requerido, en ninguna ciudad, en ningún tribunal, en ningún órgano judicial. Lo que a mí me llegue a ocurrir, y aquí lo digo para que quede grabado y registrado, lo que a mí me llegue a ocurrir en cualquier aeropuerto del mundo donde yo me traslade, como ustedes saben, el 95% de las veces en cumplimiento de mi labor, yo responsabilizo directamente al gobierno de los Estados Unidos, porque es el gobierno de los Estados Unidos quien, estoy completamente seguro, a través del FBI le dicta esa pauta a Interpol USA para que estén incomodándonos en aeropuertos internacionales. Obviamente estamos ante un hecho punible que nos va a obligar, y lo vamos a estudiar seriamente, interponer acciones legales en el propio Estados Unidos, en una corte, en algún tribunal, en algún órgano judicial de los Estados Unidos, para terminar de esclarecer esta circunstancia, porque yo tengo ya la experiencia y conozco, ¿verdad?, como todos aquí conocemos, cómo funciona los Estados Unidos cuando quieren amedrentar, perseguir e incluso violar derechos humanos, que es un ciudadano totalmente decente, cuya trayectoria es pública, nunca ha tenido trayectoria de carácter clandestina ni al margen de la ley. Todo lo que yo he hecho ustedes lo conocen. Por otra parte, el defensor del pueblo respondió a las declaraciones que ha hecho el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en torno a la observación internacional en las próximas elecciones parlamentarias en nuestro país. Consideró que ha opinado como un activista político. Yo quiero decirle al señor Almagro que eso él debiera decírselo al propio sistema electoral de Uruguay. Que vean esto, la propia ley electoral de Uruguay prohíbe expresamente que observadores internacionales vayan a Uruguay a estar haciendo lo que pide el señor Almagro en su propio país. La propia ley electoral de Uruguay lo prohíbe. ¿Por qué? Porque eso se ve como una cuestión de injerencia en contra de un poder electoral legítimamente establecido. Pero voy más allá. Aquí hay una lista de países que jamás en su vida han recibido observación electoral de la OEA. Estados Unidos de primero, no ha recibido nunca una observación electoral de la Organización de Estados Americanos. Tampoco Canadá, tampoco Chile, tampoco Argentina, tampoco Brasil, pero tampoco Uruguay. Así que no hay ningún tipo de asidero de carácter jurídico para esta reincidencia que, en la vocería de quien debe ser el gran armador de la unidad en América como secretario general de la OEA, está opinando más bien como un dirigente político, como un dirigente que toma partido por un
por una fracción política y no como el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Finalmente ratificó que a partir del 4 de diciembre y hasta que finalice el proceso comicial de las elecciones parlamentarias 2015, un total de 600 funcionarios de la Defensoría del Pueblo estarán desplegados en todo el país y coordinados con el Consejo Nacional Electoral. Humanos, tema irrespetado durante la Cuarta República. Los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa época se mantienen en la mente de muchos venezolanos, como le ocurrió a José Luis Martínez, quien por defender a una ciudadana y a 2 niñas que eran agredidas, recibió varios tiros en el abdomen durante el Caracazo. Yo fui víctima de la violación sistemática de los derechos humanos en la Cuarta República y del terrorismo de Estado. Previo antes del Caracazo hay que trasladarse del 58 en adelante, porque con la implementación de aquella pseudodemocracia, lo que se implementó fue un terrorismo de Estado. Durante más de 40 años hubieron muchos desaparecidos, torturados, asesinados. Es que la pobreza, persecuciones y desapariciones forzadas eran parte del día a día durante los gobiernos de la derecha. El terrorismo de Estado fue el signo de la política de derechos humanos en la Cuarta República, que es todo lo contrario, más bien a un país y a un Estado garantista, a pesar de que Venezuela había asumido algunos compromisos internacionales en favor de los derechos humanos, pero la realidad era pobreza crítica, extrema pobreza, 0 programas sociales a favor de la familia, 0 programas sociales a favor de niños, niñas, adolescentes. Más bien era una política de carácter neoliberal que dejaba a un lado los programas sociales. La revolución bolivariana es el reflejo de la lucha incansable por los derechos fundamentales. Yo soy el primero en este país, en nuestro país, que lucho hasta donde mis atribuciones lo permiten para restituirle a todos los venezolanos los derechos humanos fundamentales, los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Con la Constitución de 1999 surgió un nuevo método, un plan inédito en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos de este país. A partir de allí Venezuela se vio comprometida a hacer leyes, a transformar, a renovar su cuerpo legislativo a favor de 7 nuevos sujetos de derechos humanos: la familia, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres. Pero el camino no ha sido fácil. A pesar de los grandes esfuerzos y resultados positivos, la derecha nacional e internacional ha desatado una campaña, un cerco mediático contra Venezuela que ha provocado muertes innecesarias y profundo dolor en las familias venezolanas. Tal es el caso de Yendri Velázquez, viuda del capitán Ranzo Bracho, asesinado mientras cumplía con sus labores durante las guarimbas provocadas por dirigentes opositores para sembrar el terror en el 2014. A mí me parece esto muy grotesco, ver cómo los funcionarios de la Guardia Nacional que fallecieron con tiros certeros. De por sí de los 6 que fallecieron, hubieron 4 que fallecieron con tiros certeros a la cabeza. Fue algo que nos impactó muchísimo, porque si nosotros salimos a defender el hilo constitucional y garantizarle la vida a los venezolanos, como nosotros perdíamos la vida de manos de personas inescrupulosas por un odio infundado y con tanta violencia. A pesar de las pruebas evidentes que vinculan los hechos terroristas con la derecha, las matrices de opinión internacional, con su juego de manipulación, colocan al gobierno bolivariano como el responsable. Demostrar una realidad que se desconoce a nivel internacional cuando vemos un aparataje mediático transnacional cartelizado para colocar a Venezuela como un Estado criminal, como un Estado que no respeta los derechos humanos, pero de manera, según mi criterio, totalmente desproporcionada y falsa, obedeciendo a un guión que los Estados Unidos y un libreto que los Estados Unidos elabora. Mentiras que son desmontadas con acciones, tal como ocurrió el pasado 28 de octubre, cuando 131 naciones que integran la Organización de las Naciones Unidas reeligieron a Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos, reconocimiento que estimula la cultura de paz del gobierno venezolano y el respeto que profesa por los acuerdos y tratados internacionales de protección.
Libreto que fue desmontado con los votos de 131 naciones que reeligieron a Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 28 de octubre. Reconocimiento que estimula a nuestro país a continuar promoviendo la cultura de paz y respeto por los tratados internacionales. Desde la ciudad de Ginebra, Stephanie Sartori, La Noticia.